Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de las hormonas inhibidoras. Hemos indicado ya que las hormonas inhibidoras clásicas son el ácido abscísico y el etileno. En cuanto al ácido abscísico, ¿en qué partes de la planta son producidas o formadas? En realidad, el ácido abscísico se produce en casi todas las células de la planta. Estas tienen la capacidad para sintetizar ácido abscísico y su presencia ha sido detectada en cada órgano principal y en los tejidos vivos. Puede ser transportada por el floema o por el xilema, esta hormona denominada ácido abscísico. En cuanto a sus funciones principales del ácido abscísico, inhibe el crecimiento, promueve el cierre estomático durante el estrés hídrico, promueve la dormancia de la semilla e inhibe la germinación temprana, promueve la senescencia, es decir, el envejecimiento foliar, y promueve la tolerancia a la desecación. En cuanto al etileno, esta hormona gaseosa, el etileno, puede ser producida por casi todas las partes de la planta. Es producida en altas concentraciones durante la senescencia, es decir, el envejecimiento. La abscisión foliar, es decir, la caída fisiológica de las hojas, y el cuajado, es decir, el inicio de la maduración de algunos tipos de frutos. La síntesis es también estimulada por lesiones y estrés. ¿Cuáles son las funciones principales del etileno? Promueve el cuajado, es decir, el inicio de la maduración de muchos tipos de frutos, la abscisión foliar, es decir, la caída fisiológica de las hojas, ¿no? Y la triple respuesta en las plántulas, la inhibición de la elongación del tallo, la promoción de la expansión lateral y el crecimiento horizontal. Incrementa la tasa de senescencia y promueve la raíz y la formación de pelos radicales, entre las principales funciones que se atribuyen a esta hormona denominada el etileno. Acá tenemos en esta gráfica lo mismo, pero ahora lo tenemos de manera quizás más resumida, con relación precisamente a las hormonas que estamos tratando ahora, que son estas dos, las hormonas inhibidoras, donde lo que tenemos que resaltar es que estas hormonas, por ejemplo, en el caso del ácido abscísico, facilita la adaptación de la planta al estrés, ¿no? La otra hormona, el etileno, favorece la maduración de los frutos, la epinastia, el envejecimiento foliar, provoca el final de la dormición y la germinación de las semillas y es la responsable de la abscisión. Entonces acá nos aparece este término que es estrés. Hablaremos un poco sobre este concepto para poder entender más. Acá tenemos entonces a qué vamos a referirnos cuando hagamos alusión a este concepto, que es el concepto de estrés. En realidad, estrés es un concepto biológico. Acá tenemos nosotros el ambiente y acá tenemos al individuo. Y cuando digo individuo nos referimos a todos los seres vivos en general. Y además cuando decimos ambiente también nos referimos a todos los recursos, tanto vivos como inertes, que existen y que forman parte de un entorno. Entonces, el individuo constituye la demanda respecto al ambiente. Y el ambiente constituye la oferta para el individuo, la oferta de recursos, oxígeno, nutrientes, espacio, ¿no? Y entonces lo que se espera es que haya un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto es donde va a llevar a la situación en la cual no existe estrés. Pero ¿qué pasa si la oferta ambiental es mayor que lo que requiere el individuo?
esto nos va a llevar a una condición que llamamos estrés. O al revés, que la demanda del individuo sea mayor que la oferta ambiental. También nos va a llevar a la condición de estrés. Entonces, ¿cuál es el concepto biológico de estrés? El concepto biológico de estrés es el siguiente, basado en los que estamos mencionando acá, es una discordancia entre la demanda del individuo con relación a la oferta ambiental. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos acá subrayado, la oferta es mayor que la demanda. En el caso de las plantas sería, por ejemplo, un caso el exceso de agua por inundaciones, ¿no? Entonces hay un estrés hídrico, pero por exceso. Y en el segundo caso, en la sequía, hay un estrés hídrico, pero por déficit. En ambos casos hay una condición denominada estrés hídrico en particular. Bien, con esta aclaración entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros qué podemos mencionar ahora respecto a las hormonas inhibidoras. Veamos a continuación para el caso del ácido abscísico. Tenemos acá la siguiente imagen, donde podemos observar acá tenemos un esquema que es un modelo integrador o integrativo del desarrollo de la raíz y respuestas hidráulicas a intensidades representativas de déficit hídrico, o sea, falta de agua suficiente para la planta. Entonces acá tenemos un grupo control en el cual no se ha aplicado un agente que deshidrata, que contribuye a crear un déficit, que es el polietilenglicol. El polietilenglicol acá lo tenemos como PEG, es el grupo control. Acá tenemos con leve déficit hídrico, con moderado déficit hídrico y con severo déficit hídrico. ¿Qué sucede? Podemos observar nosotros que en condiciones de leve déficit hídrico se incrementa la producción y la actividad del ácido abscísico. En estrés hídrico moderado es mayor todavía la producción y actividad del ácido abscísico. Más aún todavía se incrementa esto cuando es severo el déficit hídrico. Y esto va a evidenciarse a través de dos vías. Unas vías que son dependientes del ácido abscísico, que están en azul, y unas vías que son independientes del ácido abscísico, que están en rojo. Ya sabemos nosotros que cuando tenemos una barra bloqueada es represión de algunos mecanismos, y cuando tenemos una barra con flecha, en realidad una flecha, es la inducción o la estimulación de algunos mecanismos. Podemos notar acá, por ejemplo, solamente como referencia, que en el caso, hay algo importante, LPR, que me van a preguntar de repente, ¿qué es LPR? Es la conductividad hidráulica de la raíz. Este es un concepto que vamos a mencionarlo ahora, que es la conductividad hidráulica de la raíz, que representa la mayor o menor facilidad con la que el medio, en este caso la raíz, deja pasar el agua a través de ella por unidad de área transversal a la dirección de flujo. Y podemos notar en este caso entonces que en déficit severo se bloquea la conductividad hidráulica de la raíz, y esto va a variar de acuerdo a las condiciones de déficit que se les vaya creando en estos grupos experimentales. Lo curioso acá es que podemos observar de que las flechas de inhibidor y de inhibición se están evidenciando más conforme se incrementa el déficit hídrico, precisamente porque también se está incrementando la concentración y la actividad del ácido abscísico. Veamos ahora nosotros con relación
a otros procesos en los que interviene esta hormona inhibidora, el ácido abscísico. Acá tenemos en esta imagen algo interesante, que es el acondicionamiento de semillas. El acondicionamiento de semillas, llamado seed priming, ¿qué implica? Dotar a las semillas de una temperatura adecuada y una concentración adecuada de hormonas. La agitación de las semillas con una solución hormonal, donde podemos notar ahí que están las auxinas, las giberelinas, las citoquininas, el ácido abscísico, el ácido salicílico, el etileno y otras. ¿Esto de qué manera va a contribuir en las semillas? Va a contribuir en una germinación incrementada, viabilidad y vigor, en una germinación uniforme, en una tolerancia al estrés abiótico y en un rendimiento incrementado de cultivos. Por tanto, acá podemos notar la importancia del acondicionamiento de semillas, que es lo que se llama seed priming, para permitir mejores y mayores rendimientos. Pero si lo quisiéramos ver nosotros de otra manera un poco más detallado, tenemos ahora lo siguiente. Acá tenemos algo interesante para poder relacionar con respecto al ácido abscísico. Acá tenemos factores estresantes o estresores ambientales. En este caso son estresores abióticos: la salinidad, la sequía, los metales pesados. En toda situación de estrés se genera un cambio en el estado oxidativo, pero en detrimento del organismo. Por tanto, se generan excesivamente especies reactivas de oxígeno, las denominadas ROS. Estas especies reactivas de oxígeno van a conllevar a una oxidación incrementada de los lípidos de la membrana, lo que se conoce como peroxidación lipídica, y van a conducir a daño oxidativo, lo que va a repercutir en el rendimiento del cultivo. Entonces, ¿qué pasaría si se hace un acondicionamiento de semillas con estas hormonas, que son, por ejemplo, en este caso, la auxina, que es una hormona inductora, y el ácido abscísico, que es una hormona inhibidora? Se tienen las semillas acondicionadas, lo que va a conllevar al siguiente resultado: a un crecimiento y rendimiento mejorado, a una germinación uniforme, que es muy importante. Consecuentemente, ello va a permitir un manejo de nutrientes que va a conllevar a una regulación de las actividades enzimáticas antioxidantes, a una regulación de atributos fotosintéticos, a una modulación del daño oxidativo y consecuentemente a una tolerancia al estrés incrementada, a un mejor crecimiento y rendimiento. Entonces, acá podemos mencionar un mecanismo propuesto usado para el acondicionamiento con auxina y ácido abscísico y sus roles sobre la germinación, crecimiento y desarrollo de plantas bajo diferentes estreses. Muy bien, ahora, ¿qué más podemos mencionar respecto al ácido abscísico? Acá tenemos lo siguiente. Como hemos indicado que en condiciones de estrés hay algo importante: todo organismo en condiciones de estrés inhibe, restringe, disminuye muchos procesos metabólicos, precisamente para poder responder a ese estresor ambiental, ya sea un estresor de tipo biótico, es decir, algún organismo en particular, ¿no?,
o abiótico algún factor ambiental, por ejemplo, temperatura, ¿no? Cantidad de agua, presencia de oxígeno suficiente, etcétera, etcétera. Acá tenemos nosotros un agente interesante que es el ácido beta-aminobutírico. Esta molécula, el ácido beta-aminobutírico, va a influenciar tanto sobre el ácido abscísico, lo tenemos, como sobre las otras hormonas que tenemos acá, que también participan en condiciones de estrés, que son el etileno, el ácido jasmónico y el ácido salicílico. ¿Cuál es la diferencia que podemos observar? Podemos observar entonces nosotros que el ABA, el ácido abscísico, es la hormona que va a estar más relacionada a estrés abiótico, en tanto que el etileno, el ácido jasmónico y el ácido salicílico están más relacionadas a el estrés biótico. También ya sabemos nosotros que en condiciones de estrés se generan especies reactivas de oxígeno, que en pequeñas cantidades son segundos mensajeros, pero en cantidades excesivas pueden causar daño oxidativo. En este caso, podemos notar nosotros que las especies reactivas de oxígeno van a interactuar con unas proteínas que son las proteínas quinasas activadoras de mitógenos, las proteínas MAPK, y como sabemos que son proteínas quinasas, van a fosforilar a otras moléculas, en este caso aquí, a factores de transcripción, ahí tenemos a varios, lo cual van a actuar con relación a genes relacionados a factores de transcripción, y esto va a llevar finalmente a una respuesta al estrés biótico y abiótico por parte de la planta. Entonces, ahí estamos notando a qué tipo de estrés está asociado el ácido abscísico. Un poco más sobre el ácido abscísico lo tenemos en la siguiente gráfica. Acá tenemos lo que indicamos que el ácido abscísico está más relacionado a la tolerancia al estrés abiótico. Entonces, ¿qué podemos notar? Acá tenemos la interacción de varias vías de señalización con la señalización del ácido abscísico. La señalización del ácido abscísico juega un rol central en regular diferentes procesos del desarrollo, incluyendo respuestas al estrés, como es evidente de su interacción con el calcio, con el ácido jasmónico, con el ácido salicílico, con los racinosteroides, con el etileno y con los miembros de la familia de señalización de la proteína MAP quinasa. Acá tenemos entonces nosotros que la señalización del calcio, la señalización de la proteína MAP, o sea, esta quinasa activadora de mitógenos, va a conllevar a una respuesta o una tolerancia al estrés abiótico. Lo más interesante es también que acá la señalización del ácido abscísico va a ser con relación al calcio, a los racinosteroides, a la señalización de la luz, y va a comprometer o afectar la germinación de la semilla. Con relación al ácido jasmónico, al ácido salicílico y a la señalización del etileno, va a comprometer o va a intervenir con relación a la tolerancia al estrés biótico, comprometiendo al calcio y a la señalización de racinosteroides. El ácido abscísico va a afectar el crecimiento de raíces laterales. Y por último, la señalización del ácido abscísico, comprometiendo al calcio y a la señalización del racinosteroides, va a afectar, va a actuar sobre la floración. Entonces, esto es lo que podemos mencionar respecto al ácido abscísico, pero lo más conocido en cuanto a efecto del ácido abscísico es lo que concierne al cierre estomático en condiciones de estrés hídrico. Veamos al respecto entonces acá.
Acá tenemos en condiciones de estrés hídrico por déficit, es decir, en condiciones de sequía. Los estomas tienen que adaptarse para evitar pérdidas de agua, lo que implica cerrarse. ¿Cómo se da entonces el cierre estomático? Acá vamos a ver nosotros las etapas en la cual tenemos la primera etapa, la etapa 1, en la que el ácido abscísico se une a los receptores de ácido abscísico al nivel de la membrana de la célula guarda en los estomas. Tenemos en la etapa 2, los iones calcio ingresan a las células guarda. En la etapa 3, los iones potasio salen o dejan a las células guarda. En la etapa 4, el agua deja a las células guarda por ósmosis, debido a un potencial hídrico incrementado en las células guarda. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se incrementó el potencial hídrico en las células guarda? Sabemos que el potencial hídrico disminuye cuando se incrementan los solutos en una solución y aumenta cuando disminuyen los solutos en una solución. En este caso estamos notando nosotros que hay una salida de iones potasio, lo que va a disminuir la concentración de solutos al interior de las células guarda. Consecuentemente, el potencial hídrico va a aumentar y va a salir el agua de las células guarda. ¿Qué tenemos como consecuencia de esta situación? Veamos acá. Como consecuencia de esta situación tenemos la siguiente. En la etapa 5 tenemos que las células guarda van a estar flácidas, es decir, van a estar menos hidratadas. Acá notamos unos puntos de color rosado que corresponden básicamente al ion potasio que ha salido fuera de las células guarda. ¿Y qué pasa por el contrario cuando el estómago se abre? Podemos notar que en un estómago abierto lo que sucede es lo contrario. Hay más iones potasio dentro de las células guarda y particularmente dentro de las vacuolas. Consecuentemente están más hidratadas las células guarda y están más turgentes. Consecuentemente esto lleva a la apertura estomática. Y todo se inició por la interacción del ácido abscísico con su respectivo receptor. Veamos ahora con relación a la otra hormona que es el etileno. Acá tenemos entonces la otra hormona inhibidora que es el etileno. Sin embargo, acá estamos notando nosotros que al que no lo entiende directamente podría pensar que no está inhibiendo nada. Veamos qué está pasando acá. El etileno es un gas. Esta hormona inhibidora, en este caso vamos a indicar que participa en la elongación del tubo polínico, lo que corresponde a la germinación también denominada entre comillas del tubo polínico para la fecundación. En el primer caso tenemos una débil señalización del etileno. Acá tenemos ETR, que es el receptor del etileno. Como hay una débil señalización del etileno, entonces lo que está pasando acá es que hay poca cantidad de calcio dentro del extremo del tubo polínico, lo que conlleva a la inhibición de la elongación del tubo polínico. Sin embargo, cuando hay una fuerte señalización del etileno, precisamente asociado a su concentración, que actúa en su receptor específico el etileno, va a conllevar a que ingrese más calcio al extremo del tubo polínico. Y esto resultará en la estimulación de la elongación del tubo polínico. Entonces,
En este caso estamos demostrando que al que no lo entiende directamente, el etileno estaría induciendo, ¿no? Induciendo la elongación del tubo polínico. En realidad, cuando se elonga el tubo polínico y en todo proceso de crecimiento, nunca nos olvidemos que intervienen, por un lado, iones calcio, intervienen especies reactivas de oxígeno e interviene el citoesqueleto, ¿no? Acá estamos solamente haciendo referencia a la presencia, al incremento en los iones calcio en el extremo del tubo polínico, precisamente por acción de una señalización fuerte del etileno que va a conllevar a la elongación. Sin embargo, cuando la señalización del etileno es débil, el resultado es lo contrario, es inhibidor. Y acá notamos nosotros en las flechas rojas, en las cuales precisamente el efecto es inhibidor. Entonces sí se comprueba pues que es básicamente una hormona inhibidora el etileno. Veamos con relación a el nitrógeno, ¿qué interacción hay entre el nitrógeno y el etileno? Acá tenemos nosotros, en esta gráfica, podemos notar cómo afecta la disponibilidad de nitrógeno a el etileno en una planta en general. Tenemos acá dos condiciones. Al nivel de las raíces, por ejemplo, acá tenemos que puede haber alto o bajo contenido de nitrógeno. Puede haber hipoxia y bajo contenido de nitrógeno. Al nivel de las hojas, tenemos nosotros que puede haber bajo contenido de nitrógeno. Podemos notar que hay una clorosis, o sea, un amarillamiento de la hoja, inducido por deficiencia de nitrógeno, lo que es la clorosis, ¿no?, foliar. A nivel de fruto podemos notar que podría corresponderse con un bajo contenido de nitrógeno en el suelo o un alto contenido de nitrógeno en el suelo. Todas estas tres condiciones que hemos mencionado van a contribuir a incrementar el etileno. ¿Qué pasa por el otro lado? Si a nivel de raíces el contenido de nitrógeno en el suelo es óptimo, hay anoxia y bajo nitrógeno, también puede darse ese caso que apareciera lo contrario. Si a nivel de las hojas hay un contenido óptimo de nitrógeno que proviene del suelo, hay una buena tasa entre el carbono y el nitrógeno a nivel foliar, esto va a contribuir a disminuir el etileno. Entonces, ¿qué podemos notar de esta gráfica? De que la disponibilidad de nitrógeno para la planta va a afectar, ya sea incrementando el etileno o disminuyendo el etileno. Pero el etileno también participa en el inicio de la maduración del fruto, lo que se conoce como cuajada del fruto. Veamos al respecto, acá lo tenemos. Acá en esta imagen estamos notando la relación entre el etileno y lo que conocemos, acá lo vamos a mencionar, como compuestos orgánicos volátiles, VOC. Acá tenemos entonces varios agentes que están participando para poder ocurrir precisamente la maduración del fruto. Acá tenemos nosotros en la etapa de maduración del fruto, que es la primera que está en verde, acá, podemos notar nosotros que la concentración del etileno y de los compuestos orgánicos volátiles está todavía disminuida. Sin embargo, cuando se inicia el cuajado, ¿no?, tanto la concentración del etileno como de los compuestos orgánicos volátiles, que son los que van a dar el olor, van a producir el olor en los frutos, se incrementa. Y por otro lado, ya cuando el fruto ya entra en senescencia para descomponerse, disminuye tanto el etileno como los compuestos orgánicos volátiles.
Acá podemos notar nosotros que el precursor de el etileno es el aminoácido metionina. Acá tenemos al etileno, que es un gas. Acá tenemos los receptores de etileno, los cuales van a actuar sobre diferentes genes que son los que están acá en mayúscula, que van a participar en el cuajado o el inicio de maduración del fruto. Para que ocurra el cuajado del fruto, es decir, el momento en que se va ablandando el fruto, porque el fruto verde está duro, ¿cierto? Entonces tiene que haber un cuajado, un inicio de la maduración, tiene que ponerse más suave, más carnoso el fruto. En esta etapa de cuajado o ablandamiento del fruto van a participar expansinas, enzima pectina metilesterasa, poligalacturonasa, beta-galactosidasa y pectato liasa. Estas enzimas van a participar, ¿por qué? Porque está influyendo en este sentido la hormona etileno. Lógicamente, esto ya va a disminuir cuando el fruto entre en la fase de descomposición por haberse iniciado la senescencia o el envejecimiento. Acá tenemos nosotros también otro punto de acción, otro lugar donde va a actuar también el etileno. Acá lo tenemos. Vamos a ver. Acá tenemos nosotros en este gráfico también el efecto que tiene en realidad el etileno a nivel foliar. Acá tenemos al etileno, que es C2H4, que va a ser una vía metabólica y que va a afectar a estas proteínas, que son las proteínas expansinas. Las expansinas son unas proteínas que, como su nombre lo dice, van a determinar la expansión, la extensión de las células, en este caso para el crecimiento del limbo de las hojas. Sin embargo, como la hormona etileno es una hormona inhibidora, va a restringir la actividad de las expansinas, y esto ya lo estamos viendo acá nosotros, porque toda barra trunca significa un efecto inhibitorio. Pero también el etileno, por el otro lado, a través de la activación y la interacción con otros genes, va a influenciar ya no solamente sobre la expansión celular, sino también sobre la división celular. ¿De qué manera? Ahí también vemos nosotros barras truncas a diferentes niveles que van a detener el ciclo celular. Y ya sabemos que cuando se detiene el ciclo celular, la célula comienza a envejecer. Entonces, ahí estamos notando, por un lado, dos efectos más inhibitorios de esta hormona denominada el etileno. Por un lado, restringe la expansión celular y también restringe la división celular. Bueno, eso es lo que podemos mencionar con relación a estas dos hormonas inhibidoras, y con ello estaríamos concluyendo la sesión de hoy día.